Hola a todos. Para quienes no me conocen, soy Cristian. Para quienes me conocen, pues también. Bienvenidos a ese espacio que va a ser dedicado en su gran mayoría a la mitología griega. Y pues nada, bienvenidos. Agarren algo de tomar de pronto, de comer. Si van manejando, pues no agarren nada. Se están lavando los platos, no sé, se pueden coger esto para aprender y conocer un poco más de una historia que es muy popular. Yo creo que todos hemos escuchado de alguna u otra manera, de alguna u otra fuente. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, lo vi en estos muñequitos que daban, estos cartoons que daban en la mañana, de los cuentos de los hermanos Grimm, que yo creo que la generación de los 90 crecimos con esta vuelta. La historia del rey Midas, este rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero que eso se terminó convirtiendo en una maldición, ¿no? Y terminó convirtiendo a su familia en oro. Pero detrás de esto hay mucho más, o sea que lo que todos conocemos, hay mucho más de la historia del rey Midas, y creo que es la intención de este video, de este capítulo, pues es contar el resto de la historia del rey Midas, ¿no? Pues el rey Midas crece siendo un príncipe muy privilegiado porque no solo creció con toda la riqueza material que cualquier humano pueda querer o necesitar, sino que además creció en una familia relativamente funcional. Su padre, Gordias, que conté la historia en el capítulo anterior, pues pasó de ser un campesino a ser un rey. O sea, no creció como en ese mundo encorsetado y plástico raro de los reyes, sino que creció como un campesino y conocía la otra cara de la vida. Entonces pues obviamente era un padre más presente. Crió a Midas como siendo un padre presente, igual que su madre, la profetisa. Entonces, pues Midas era una persona bastante privilegiada a la que no le hacía falta nada, ni en lo material, ni en lo emocional, ni en lo intelectual, porque había crecido con la mejor educación, los mejores maestros, todo lo que uno quiera, pues. Pero la historia de Midas, a pesar de lo que todos creemos, que es una advertencia en contra de la avaricia, de la ambición desmedida por el dinero, por el oro, yo creería más que es una advertencia en contra de la insatisfacción, de ese sentimiento que tenemos los humanos, que nada es suficiente. A los seres humanos nada nos termina satisfaciendo al final. Hasta la belleza cansa, hasta ser rico y famoso y privilegiado llega a ser muy monótono y cansado. En algún momento, y eso era lo que le pasaba a mí, yo vivía aburrido. Entonces, un día en uno de esos paseos que él hacía para desaburrirse, como con sus guardias, iba a caminar por el bosque, se encontró un anciano. Estaba borracho, tirado ahí en el bosque, y resulta que este anciano era un sátiro, un dios, que se llamaba Sileno. Y Sileno había sido o era el tutor del mismísimo dios Dioniso, el dios del vino, el dios de la fiesta, al que los romanos después llamarían Baco. Y pues cuando Midas se da cuenta de con quién estaba tratando, pues se lo lleva a su palacio, le da vino, le da comida, lo trata pues como el mejor de los huéspedes, la mejor habitación, mejor, todo. Dura como 10 días la fiesta, pues. Y cuando Sileno se va a regresar con Dioniso, pues lleva a Midas para presentárselo a Dioniso y decirle que es un bacán, ¿no? Que Midas es un man rechimba y tal. Entonces, pues cuando llegan allá, al principio Dioniso estaba muy enojado, pues porque Sileno ya ha perdido como 10 días y no sabía dónde estaba pues su tutor. Pero ya le explica que estuvo de farra, y pues como él es el dios del vino y tal, pues no, qué chimba tal, y pues abramos otra botella más bien. Y se pusieron ahí como a beber. Entonces como que Dioniso le dice a Midas que en agradecimiento le va a conceder un deseo. El que pida, el que quiera. Entonces como que Midas empieza a pensar, pues ¿qué pediría uno, no? De pronto ser eternamente joven. Pero el man decía, qué video ver morir a toda mi familia, ¿no? Que todo el mundo, toda la gente que yo quiera se muera y yo siga joven. Pues no. Ver el futuro, también a veces saber lo que va a pasar puede que lo vuelva muy aburrido, porque su vida, que ya es de por sí aburrida, se vuelva toda más aburrida. Y él decide que quiere ser la riqueza, que quiere ser considerado como el símbolo mismo de la riqueza, y que la única forma de lograrlo es que todo lo que toque en sus manos sea convertido en oro. Y Dioniso le concede el deseo. Y pues claro, al principio Midas estaba muy contento tocando árboles, tocando piedras, tocando vagabundos, tocando perros, tocando todo lo que le atravesaban por delante. Creo que el primer momento fue como cuando trató de comer algo y se dio cuenta de que se le convertía en oro, ¿no? Y dijo, pues va a poner unos guantes, pero se iba a poner los guantes y los guantes se convertían en oro y ya no se los podía poner. Y el verdadero terror, o ese deseo que en un momento fue pura alegría, se convierte ya en horror cuando pues su esposa y su hija lo tocan, él las toca y pues se convierten en estatuas de oro, ¿no? Y llega el punto en que todas las personas que conoce han terminado convertidas en estatuas de oro. Y el man está ya desesperado, como llorando como un niño, pidiéndole a Dioniso que lo ayude, ¿no? Que revierta el deseo. Y curiosamente y contra toda probabilidad, pues Dioniso estaba como buena onda,
y lo escuchó y le dijo, pues mire, vaya a un río, el río del dios Pactolo, o sea, el río Pactolo, y báñese en ese río y pues ya va a dejar de convertir todo lo que toca en oro y bañe las cosas que estaban convertidas en oro y van a volver a la normalidad. Pues entonces como que fue Midas, se bañó allá, llevó a su familia, a sus amigos, dejaron de ser estatuas de oro y volvieron a la normalidad. Y ese río pues tiene como, es un río que tiene mucha arena dorada, entonces pues se dice que es por eso. El asunto es que Midas volvió a la normalidad, pero seguía insatisfecho. O sea, había revertido esa cagada que había hecho, pero no sentía que algo le faltaba, entonces decía, no, de pronto es que tenerlo todo ha sido mi maldición, quiero despojarme de todo. Y además se fue a vivir al bosque. Dormía como debajo de un árbol, comía hongos y frutas que se encontraba por ahí, y andaba por ahí en el bosque, y se convierte en un fiel seguidor del dios Pan, que es un dios como mitad cabra, mitad humano, ¿no? Pero es como el dios más importante de los sátiros, es un sátiro, pero es como el dios más importante de ellos. Y el dios Pan era músico, entonces Midas se la pasaba para arriba y para abajo desde el dios Pan y no sé qué. Y en algún momento al dios Pan se le da por decir que él es mejor músico que el dios Apolo. Porque Apolo, que es el dios de la música, y pues Apolo dice que qué, ¿cómo así? ¿Que usted qué está diciendo? Que no sé qué. Entonces pues Pan le dice, pues sí, lo que escuchó, yo soy mejor músico que usted. Entonces Apolo lo reta a un duelo. Entonces como que ponen de jurado a unas ninfas y bueno, en fin. Y dentro de los jurados está Midas. Y resulta que, claro, obviamente Pan era un súper músico, él tocaba la flauta de pan, esta flauta de cañas que tocan en el Perú. Eh, y el man era muy, muy bueno, pero cuando Apolo tocó, pues todo el mundo notó la diferencia, porque Apolo era el dios de la música. O sea, usted no podía ser muy buen músico, pero Apolo era el fucking dios de la música. Y obviamente todo el mundo estuvo de acuerdo en que el ganador del concurso era Apolo, excepto Midas, que dijo que el ganador del concurso había sido Pan. Entonces el dios Apolo, como muy enojado, le dice, usted no tiene suficientes orejas para escuchar la música, le voy a hacer que le crezcan orejas de burro, le voy a poner orejas de burro. Entonces a Midas le crecen unas orejas de burro y el man muy avergonzado decide que va a volver a su palacio con su familia, a su anterior vida, pues que ya está aburrido de vivir en el bosque y que pues para que nadie lo vea se va a poner un sombrero. Entonces el man vuelve otra vez a su antigua vida, pero él en algún momento tenía que cortarse el cabello y la barba y la única persona que sabía que Midas tenía orejas de burro era su barbero. Obviamente Midas lo amenazó y le dijo que donde alguien se llegara a enterar, donde alguien más supiera, pues básicamente eso era una condena de muerte para el barbero porque él era el único que sabía. El barbero pues al principio se cayó, pero es que callarse un chisme así de bueno es muy difícil. O sea, imagínese tener la información de que el rey de su tierra tiene orejas de burro y usted ser la única persona que lo sabe y no podérselo decir a nadie porque seguro lo van a matar. O sea, eso es una carga emocional muy, muy heavy. Entonces el barbero se fue por allá y buscó un lugar muy alejado, como en el bosque, hizo un hueco en la tierra y gritó, el rey Midas tiene orejas de burro. Y tapó el hueco. Pero en ese hueco donde el barbero gritó crecieron unas cañas. Y esas cañas sabían el secreto del rey Midas y empezaron a esparcir el secreto por el bosque. Se escuchaba el susurro. El rey Midas tiene orejas de burro. Entonces en algún momento Midas se da cuenta de que toda su ciudad y todo el mundo sabía que él tenía orejas de burro. Ni siquiera se dio tiempo de cumplir su amenaza en contra del barbero y fue y se suicidó. Y así termina la historia del rey Midas, que es un poco contraria a la de su padre, ¿no? Gordias, que empieza siendo un campesino, un don nadie, que tiene una vida de mierda y termina convertido en un rey muy rico y muy poderoso, ¿no? Y le deja eso a su hijo, y su hijo termina arruinando su vida como en 3 ocasiones distintas y suicidándose. Y para mí definitivamente el rey Midas representa la insatisfacción. Los seres humanos somos así. Siempre pensamos que el pasto de al lado es más verde que el nuestro, por alguna extraña razón, y es un sentimiento que nos impulsa hacia adelante, porque imagino que eso nos llevó como humanidad a explorar nuevas tierras, a que hace 20.000 años alguien se tirara en una balsa hecha de cocos al océano y a buscar otra isla por allá, ¿no? A atravesar desiertos, en fin, a explorar el mundo, como ese sentimiento de insatisfacción, de querer siempre buscar más. Pero también es un sentimiento muy complejo, ¿no? Que nos puede llevar a un vacío emocional tan fuerte que terminemos
como el rey Mías, ¿no? Creo que la idea un poco de esa historia es luchar en contra de esa insatisfacción, y la mejor manera de luchar en contra de esa insatisfacción es encontrar felicidad en las pequeñas cosas, en el sonido del viento, la sensación del sol, en esas cosas estúpidas de las que hablan los hippies y todo eso. Creo que es un muy buen remedio en contra de la insatisfacción, la felicidad por las pequeñas cosas, por las cosas normales, por las cosas simples. Y pues nada, gracias a las personas que llegaron hasta este punto del video. Re áspero, la idea es, me demoré un poquito más de una semana, en fin. Pero la idea es subir un capítulo semanal. Algunos irán conectados, algunos serán historias que con un capítulo se podrán contar completas. Digamos como que esta y la de Gordias están un poco conectadas porque son padre e hijo. Pues nada, chimba si se suscriben al canal, si le dan apoyo a este proyecto, que la idea es que crezca y que llegue a más personas, afuera de las personas que me conocen en persona, ¿no? Que llegue a personas allá afuera que yo sé que les gusta la mitología griega, y creo que es un tema muy bonito que a todos nos interesa. Y chévere, de verdad, a quienes pues le den like, comenten algo, se suscriban al canal y esperen pues los nuevos videos, y gracias.